Quiere decir que puede empezar a hacer colapsar los pisos, los contrapisos de nuestra vivienda. Entonces realmente tenemos un problema grave si no entendemos cómo funciona la arcilla expansiva. ¿Por qué? Bueno, porque la arcilla expansiva tiene como dos estados o dos estadios. Un estadio, vamos a borrar, un estadio es, vamos a llamarlo A, y al otro estadio lo vamos a llamar B. En el estadio A es donde todavía recibe las cargas normales por gravedad. En el estadio B es la misma losa de la cual estoy hablando, pero recibe las cargas por gravedad, que ellas están siempre, pero también recibe la presión del suelo por las arcillas que aumentaron su volumen exponencialmente. Y que en una casa de vivienda de planta baja generalmente es mayor que el peso propio de la vivienda. Entonces, ¿cuál es el problema que surge acá? Es fácil de entender. Yo les pregunto, en el estadio A, ¿cómo se deforma esto? Esa losa, ¿cómo se deforma? Sería una convexa, digamos, una estructura convexa, ¿no? Se deforma exagerando, se deforma así. Entonces pregunto, ¿dónde está la tracción y dónde está la compresión? En A. La tracción está abajo y la compresión arriba. Exacto. La tracción abajo y la compresión arriba. Si la tracción está abajo, ¿dónde va el acero? Abajo. 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 Exacto. Quiere decir, acá, en esta zona. Vale decir que para el estadio A, la armadura va abajo. Ahora pasemos al estadio B. Resulta que como la presión de las arcillas expansivas es mayor, esto se deforma. ¿Qué es una losa? Al revés. ¿No te escuché decir Al revés. una losa eso? Así. Es una losa. Está bien. Pero tranquilamente puede ser una viga. No, está bien, está bien. Lo decía por la... Ahora, ¿dónde está la tracción y dónde está la compresión en B? La tracción arriba y la compresión abajo. La tracción arriba y la compresión abajo. Perfecto. Teniendo en cuenta que A y B son dos situaciones diferentes de una misma losa, de una misma platea o una misma viga, pregunto, ¿cómo sería entonces la resultante ahora que tenemos completas las dos? Tenemos completas las dos situaciones. Y hay que armar arriba y abajo con así. Exacto. Hay que armar. Abajo ya la tenemos porque estamos resistiendo las cargas permanentes de nuestro edificio. Pero también tenemos que tener armadura arriba. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que cuando llueve y el terreno se moja, tenemos una presión de abajo hacia arriba que es contraria a la fuerza de gravedad. Por lo tanto, se invierte en las situaciones de cargas. Y donde antes estaba traccionado, ahora pasa a ser comprimido. Y al revés. Por eso, una platea de fundación en un terreno de arcillas expansivas va con doble armadura. Ese es el motivo. ¿Se entendió? Sí. Sí. Tengo una consulta, Gustavo, así medio de curioso.
¿Es notorio a simple vista cuando un suelo es de arcillas expansivas? O... No, no siempre. No Ah, siempre, ¿por qué? Primero porque no haces una excavación gigantesca para descubrir a dónde están las arcillas expansivas. Eso lo descubrís generalmente con un estudio de suelos. Si no, es muy difícil, claro. porque la arcilla expansiva, depende del tipo de arcilla que sea, tiene el mismo color que la arcilla común. Claro. Entonces, en los estudios de suelos sí, eso se diferencia, eso se ve. Y es importante, sobre todo en los country, porque los country son generalmente pantanos o lugares, terrenos de poca monta, que los rellenaron. Y no siempre los rellenan como corresponde. En realidad lo tendría que rellenar con tosca, no con tierra vegetal. ¿Por qué? Porque en la tosca no crece nada, porque es inerte. Por eso la subrasante de todos los caminos se hace con tosca. Como ustedes ven un camino que en una junta de hormigón le está saliendo unas plantitas, ahí pijotearon, ahí no le pusieron tosca, le pusieron tierra vegetal como capa de subrasante. ¿Por qué? Porque la tierra vegetal permite que las plantas afinquen sus raíces. ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces, esa es, digamos, la diferencia más importante que ustedes tienen en el diseño. Ahora, resulta que después pasan cosas como esta, ¿no? Donde tenemos una platea de fundación, voy a dibujarla en perspectiva. La platea de fundación, y acá supongamos, acá hay un tabique. ¿Sí? Bueno, y acá hay una columna, que puede ser tranquilamente el caso de la casa de la calle La Mamba. Quiere decir que en este sentido se establece una línea en la planta, una línea de esfuerzos importantes, que están acá y que no están acá, donde puse la X. Entonces, de acuerdo al tipo de solicitación, si es muy pesado, si hay mucha carga, o que sea, o si hay mucha carga puntual, lo que se le hace a la platea de fundación es lo que se llama un refuerzo. Vale decir que en la zona donde aparece esa línea de carga importante, en la cual coinciden tabiques, columnas o lo que sea, la fundación tiene una viga de refuerzo, que como toda viga flexiona. ¿Sí? Y flexiona tanto para arriba como para abajo. Es decir, acá aparece la armadura de la losa, la armadura superior, la armadura inferior, la armadura cruzada, hay una ferretería impresionante, y el borde de la viga de refuerzo. Vamos a hacerlo acá, ya que tengo esa oportunidad, vamos a unir. Y esto así. Entonces yo tengo, esto viene acá, esto quedaría así. Acá tenemos la armadura, la malla superior. Acá tenemos la malla inferior que no se interrumpe. No se interrumpe. Y acá tenemos la armadura inferior. ¿Sí? ¿Por qué no hace falta la armadura superior acá? Porque ya tenemos la armadura de la losa, de la platea de fundación. Entonces lo que sucede es que generalmente se baja
estribos acá y se engancha de esta forma. Por lo cual, lo voy a dibujar arriba, así se ve mejor. Acá tenemos las barras de acero, que pueden ser, este diámetro puede ser mayor al diámetro de la platea. ¿Por qué? Porque acá está la incidencia de una carga puntual que puede llegar a ser importante. Entonces, no necesariamente, y esto tiene que ver con el cálculo, el diámetro de estas armaduras de la viga de refuerzo tiene que ser igual al diámetro de la platea de fundación. Puede ser diferente. ¿Se entiende? Sí. Es decir, que cuando ustedes tengan, en el caso de la casa de la calle La Pampa, cuando en la misma línea ustedes ya ven que están coincidiendo columnas, bueno, la platea va a tener que tener una viga de refuerzo. Y en las esquinas, la platea va a tener lo que se llama una viga de borde. Es decir, una viga que permite la terminación y de alguna manera es como una especie de homogeneización de cargas. ¿Sería perimetral eso? Perimetral, exacto. Tal cual. Tengo una consulta, Gustavo. Sí. ¿Esos espacios que se generan abajo se pueden aprovechar incluso para el movimiento del suelo, para que absorba, digamos, esa expansión de suelo? ¿O no? Esto es así, se engancha acá. Disculpame, ¿me decías? ¿Qué me decías? Que la forma resultante que queda, digamos, después de generar, digamos, todo esto, abajo quedan como una especie de habitáculos, por lo que veo que quizá eso no sé si también es favorable para cuando el suelo se mueve y para absorber cierto de ese volumen que va hacia arriba, o No, no. porque vos lo que haces es generar, acá tenés el suelo normal, ¿no? Este era el límite cero del terreno. Vos le sacaste todo esto y esto lo reemplazaste, si haces las cosas bien, lo reemplazaste por tosca. Esto de acá es tosca. Ok. ¿Qué pasa? Cuando viene la platea de fundación, vos ya empezás a dejar estas vigas de refuerzo como parte, como si fuera un encofrado. Claro, ¿Entendés? Entonces, sí. después tirás la armadura, colocás la armadura acá, tanto la armadura superior, la inferior, mejor dicho, como la armadura superior, y haces el hormigonado de esto todo junto. Eso es todo in Vale decir, situ, ¿no? Ahí se hace todo ahí. claro, sí, sí, todo esto se hormigona junto. Claro, entonces iría la armadura primero. Y sí, obvio, primero colocar la armadura. Claro, claro. O sea, y después, una vez que está colocada la armadura, que están hechos todos los refuerzos de la viga de borde, que está todo lo que tiene que tener, recién ahí abandonás. Y va directo sobre el piso, digamos, eso sobre la tierra. Sobre la Hidrófugo, ¿no? Sobre la tosca, claro. Sobre la ¿Por tosca qué? directamente. Sobre la tosca directamente, porque eso va compactado. Lo único que le pones a la tosca es un film, acá, un film negro, ¿no? un film de polietileno, de, de, de polietileno de 300 micrones. ¿Eh? Que es un resguardo que te tomas como
de aislación. Y la tierra va compactada. O sea, la tosca que vos le colocás va compactada. ¿Cuánto sacás? Aproximadamente entre 0,70 y 1 metro. Eso ya el ingeniero de suelos te dice qué cantidad de profundidad de tosca le tenés que poner, obviamente, y ahí sí tenés que hacer un movimiento importante de suelo, porque tenés que sacar entre medio metro a 1 metro, dependiendo del tipo de suelo, por todo el perímetro de la vivienda. Yo tengo una consulta, profe. Cuando se hace el hormigoneado, ya sea por la vía de fundación y la platea, ¿cómo se le fabrica un encofrado abajo, profe? ¿También? ¿O solamente en los costados es? Al perímetro, decís. Al perímetro. Yo me imagino que si pones el film del polietileno abajo sobre la tierra, ¿te queda la madera abajo o no? Ese siempre fue mi duda. No. Sí, me expreso bien. Vos armás directamente el encofrado. El encofrado, en realidad, es la tosca, es la tierra. Porque la tosca es un tipo de tierra que vos la podés compactar y la podés trabajar muy bien. La tierra de una resistencia de 6 kilos por centímetro cuadrado. ¿Entendés? Sí, profe, me quedó claro. Entonces vos cavás, esto lo cavás. A ver, te lo dibujo acá. Cuando vos llegaste, el terreno estaba así con la tosca. Bueno, vos le sacás todo esto. ¿Sí? Perfecto. Y el film de polietileno va arriba de la tosca, acá, antes de que el hormigón tenga cualquier tipo de contacto con la tosca. Gustavo, Para eso se pone el film de polietileno. hay Para que que no hacer haya cuando... ningún tipo de contacto entre una posible raíz de una planta y el hormigón armado de la platea de Gracias, profe. fundación. ¿Sí? Entonces, generalmente hacemos la platea de fundación por 2 motivos. Porque el terreno tiene muy poca resistencia y ya vimos que con la fórmula de sigma es igual a P sobre F, donde despejamos F y queda P sobre sigma, ya sabemos que si sigma tiende a 0, F tiende a infinito. Entonces ahí ya nos damos cuenta que si el terreno es muy malo, las bases van a ser tan grandes que se van a tocar unas con otras. Por lo tanto, ya directamente ahí se hace una platea. La otra razón por la cual hacemos una platea es porque tenemos la capa de potencia muy abajo. No sé, 20, 30 metros abajo. Entonces ahí es otro de los motivos por los cuales podemos hacer una platea de fundación. Para determinadas ocasiones. ¿Se entiende? Bueno, entonces, expliqué lo que era. Otra cosa que me estoy olvidando. Estas también son fundaciones indirectas. ¿Por qué? A pesar de que muchos dicen que no. Acá la biblioteca está dividida. La mitad de la biblioteca dice que sí, la otra mitad que no. Pero voy a explicarlo. Estas cargas que trae este tabique se distribuyen en un 360. Entonces, la función de la malla de acero, esta malla de acero, que está en los 2 sentidos, es justamente redistribuir las cargas y armar un 360 de cargas. ¿Sí? Bueno, hay algunos autores, yo no estoy de acuerdo con ellos, y algunos titulares de cátedra también, con lo cual tampoco estoy de acuerdo con ellos, llama a este tipo de fundación directa.
O sea que se van a encontrar con contradicciones. Lo importante no es cómo los nombren, sino cómo interpreten el concepto. O sea, hay un momento en el cual, si esta carga es muy grande, el espesor de la platea no lo va a poder contener. Es decir, ahí sí se va a transformar en una carga directa, en una carga puntual. Y tendrá que llevar una viga de borde, una viga de refuerzo, mejor dicho, mucho más importante de la que yo dibujé. Pero para el uso doméstico eso no sucede, ¿no? Esto sucede fundamentalmente en lugares, por ejemplo, como Santiago de Chile, Japón, que tienen grandes torres de más de 50 pisos y cuya fundación son plateas de fundación con doble amortiguación. Estamos hablando de estructuras sismoresistentes, ¿no? Que ya es otra cosa, la harina otra costal, son cálculos infinitamente más complejos. Es en los casos en los cuales una fundación que tiene que distribuir, no distribuye tanto, o no distribuye en determinadas zonas. O en una zona sí distribuye y en otras no. ¿Se entiende esto? ¿Sí o no? Sí, sí. Bueno, esto no es aplicable para la casa de Vladimir Acosta. Les estoy contando es que pueden encontrar una denominación de platea de fundación como una fundación directa. Por eso hay autores que los meten como fundación directa. Lo importante es tener claro el concepto. La platea de fundación siempre tiene que tratar de distribuir la carga y no hacerla puntual en el terreno. Justamente porque hacer una carga puntual es meterle al terreno una resistencia que no puede soportar. Es lo mismo, y esto las mujeres lo entienden mucho mejor que los varones, si ustedes, mujeres, se calzan zapatos de taco aguja y van a una fiesta y resulta que el día anterior llovió y el césped está mojado. ¿Qué pasa con el taco aguja en el césped? Vamos, chicas, ¿nunca usaron taco aguja? No, bueno, no es muy estable. Te caes. No, ya sé que no es muy estable. Pero ¿qué pasa en ese caso? Te quedas estancada. ¿Eh? Te quedas estancada o estancado. Se hunde. Se te hunde el taco en el césped. ¿Por qué? Bueno, porque el terreno que tenía perdió la resistencia que tenía inicialmente. La perdió. ¿Por efecto de qué? Por efecto del agua. Ahora, si en lugar de usar un taco aguja, usas una zapatilla, y bueno, ya estás multiplicando por 20 o por 30 la superficie del centímetro por centímetro que tiene el taco. Y obviamente, como la fórmula siempre está presente, cuando vos aumentás la sección de impacto, disminuye la tensión. Y si disminuye la tensión, te igualás con la tensión del césped, del terreno, y no te hundís. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Entonces, ¿cuánto nos quedan? 10 minutos. Bueno, creo que tengo espacio para contarles algo que les había comentado el otro día. Algo que les había comentado el otro día y si no hay dudas con respecto a esto, o si no quedan dudas, podemos seguir. ¿Alguna duda entonces con respecto a esto? No. No. No, Bien. por ahora no.
Bien, yo les había comentado el A mí me otro quedó una día. duda, Gustavo, una cosa sencilla. Sí, Cuando mencionabas que hay que hacer hay que excavar, hay que retirar el terreno para armar la platea, y llenarla con tosca previamente. Esa tosca, que funciona como encofrado, también debe ser compactada, ¿no? Una vez sí, sí, que por se supuesto. agrega, Sí, sí, se claro. compacta y después está bien. Tiene que ser compactada. Ok. Sí, sí. Bueno, esto que les voy a comentar tiene que ver, y no tiene que ver con la Casa de la Vida Costa, pero tiene que ver con los ideales del movimiento moderno, ¿no? Eh, Gustavo, perdón que te sí, interrumpa. Hay un compañero que quiere entrar, tipo, está esperando que lo aceptes. lo que pasa es que Tarda muchísimo para poder entrar. cuando me pongo a ver esto, y ¿sabes lo que pasa? Que estoy dando una clase, estoy solo. No tengo un ayudante que esté vigilando quién está y quién no. Por eso es importante ser puntual. Che, pero no tengo a nadie para aceptar, ¿eh? No, no sé, no tengo a nadie ahí. Bueno, cuando aparezca, bueno, a ver. Esto es lo que vio Edgar Kaufman con Frank Lloyd Wright en el año 1934. Cuando Edgar Kaufman lo llama a Wright para que le haga una casa de fin de semana, ¿no? Wright mira el terreno, mira todo lo que vea por ahí, ¿no? Y esto, ¿por qué no funciona? Ahora sí. Lo que empieza a ver, como si fue el diablo esto. No entiendo por qué hace esta cosa. Lo que en realidad empieza a ver es, no lo que están viendo ustedes, que es un quilombo, ¿no? Vamos otra vez. Ahí estamos. Bien. Bien. Le muestra un terreno que tenía y le dice, bueno, en este terreno es donde vamos a hacer la casa. Esta casa que se ve ahí, ese cotas de madera, era que usaba la familia Kaufman cuando no existía nada ahí en ese terreno. Y le dice, como millonario, acostumbrado a decirle a los arquitectos las cosas que le gustaban, le dice, mira, gusta, hacemos picnic cerca de la cascada, un montón de cosas. Wright le dice, redoblándole la apuesta, ellos van a vivir arriba de la cascada. En ese momento, con esa fanfarronada, Wright genera la idea. ¿Cuál es la idea? La idea es hacer una vivienda encima de una cascada.
o por arriba de una cascada. Entonces, hay un viejo mito que es mentira, que dice que Wright proyectó esta casa en 3 horas. Eso no es verdad. Lamentablemente hubo una desinformación histórica en un canal muy prestigioso, que es el History Channel. Hicieron un documental sobre Wright, pero se olvidaron de que existía este dibujo que estoy mostrando acá. Este dibujo muestra la verdad de la cosa. Lo que pasa es que Wright, los proyectos importantes, no los compartía con los dibujantes. Entonces, este dibujo estaba en el escritorio de Wright, nadie lo vio, pero lo que demuestra el dibujo está hecho muchos meses antes de ese llamado fatídico de Kaufman al estudio de Wright. El tipo ya estaba entendiendo cómo iba a hacer esto. Y acá se ve claramente que hay 5 líneas de carga importante en ese terreno, que después se convirtieron en 4. Y son estas 4. Esta es una, esta es 2, esta es 3 y esta es la 4. El tipo ya sabía que las fundaciones de esta vivienda no iban a ser complicadas, porque el terreno es roca. Entonces dijo, yo puedo volar todo esto arriba de la cascada, porque la cascada era esta. Sí, yo puedo volar todo eso. Lo que necesito es tener una buena cimentación acá y que esta continúe metros. Entonces, en ese aspecto es sencillo trabajar de esa manera. ¿Por qué? Porque Wright sabía perfectamente que trabajando de esa manera, iba a lograr lo que después logró, que fue opciones de la flecha, no me acuerdo cómo sacar. ¿Alguien se acuerda cómo sacar, cómo borrar? Ah, no, ya sí. No era así. Bueno, no importa, esto quedará ahí. Lo que sí es cierto, después de esto, que cuando Kaufman llama al estudio y pregunta cómo iba la casa, después de un montón de meses no tener noticias, se arma un revuelo fenomenal en el estudio, la mayor parte de los dibujantes entran en pánico, y Wright lo único que le dice es, déjenme solo, no me jodan. Se encerró, y es cierto que en el tiempo que tardó Kaufman en llegar, que eran más o menos 4 horas, eso sí es cierto. Esta perspectiva la dibujó en 3 horas Wright, la pintó con acuarela, con lápices de colores, pero no la proyectó en 3 horas. Ella la tenía. O sea, hizo un trabajo de hormiga durante muchísimos meses para generar lo que después, ahora conocemos como este tremendo voladizo que genera en hormigón armado. ¿Sí? Bueno, hay una historia que no se la voy a contar porque nos queda escaso 1 minuto y no quiero extenderme más, no quiero joder. Pero lo que sí les quería comentar es que fíjense esto. Acá es la última línea del apoyo en tierra. Esos 4 boulders están acá. Todo esto que viene acá es voladizo. Y todo esto que viene acá es más voladizo. Entonces acá es importante entender que a veces, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el sistema constructivo de esta casa? Y todo el mundo va a decir hormigón armado. Sí, eso es hormigón armado, pero eso es acero también. Y sin ese porcentaje de acero, esta casa no se podría haber construido nunca. ¿Por qué? Se podría haber construido, pero hubiera boicoteado la idea. ¿Por qué? Esta es la planta, ya lo conocemos.
el corte. Acá vemos los dos voladizos, el voladizo del piano